Estás en sintonía con Generaciones Radio, estés donde estés, y el programa Actualidades Dominicanas, con el periodista Apolinar de la Cruz. Saludos, buenas tardes. Hoy es sábado 9 de febrero del 2019. Gracias por su sintonía en una nueva emisión del programa Actualidades Dominicanas, transmitido por Generaciones Radio, estés donde esté, con Apolinar de la Cruz y Reginas del Nogal. Buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes a todos los oyentes que sábado a sábado nos acompañan, y hoy, como siempre, con gran entusiasmo, trayéndoles noticias y comentarios que esperamos que les sirvan de gran utilidad. Bien, hoy vamos a hablar de los acontecimientos internacionales más relevantes que están sucediendo en estos últimos días. Hoy vamos a hablar como impone el tiempo por la situación que se está dando de la caribeña República de Venezuela. La situación que se está dando en Venezuela es sumamente difícil después de la agudización de las crisis desde el tiempo en que el ingeniero Guaidó asumió como presidente interino, fue juramentado, como presidente interino de Venezuela. Desde ese momento hay una gran crisis debido a que el actual presidente Nicolás Maduro ha mantenido un cerco en la frontera Colombia y Venezuela, en la que ha manifestado a la comunidad internacional que no va a recibir las ayudas humanitarias que han ofrecido los países aliados a Estados Unidos y que apoyan a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Esta es realmente una situación penosa, donde hay un pueblo sufriendo muchas calamidades y donde la comunidad internacional ha decidido cooperar, pero su presidente no ha querido de ninguna manera permitir que esto se haga posible. Pero para ampliar un poco más estos comentarios y luego seguir con asuntos de orden internacional con las Naciones Unidas, vamos a escuchar algunas opiniones que tiene la profesora Reginas del Nogal precisamente sobre este asunto. Profesora. Quiero iniciar con una pincelada informativa acerca de lo que es en sí la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización se creó para mantener la paz y seguridad internacional entre las naciones y también para lograr la colaboración internacional y solucionar problemas globales, de manera que las acciones que se orienten sean para armonizar las problemáticas existentes entre los diferentes países. Quiero expresar este pequeño marco informativo para que los oyentes pues sepan que esta organización se creó el 24 de octubre de 1945, su sede está en Nueva York y está sujeta a un régimen de extraterritorialidad. Tiene oficinas en Ginebra, Suiza, Nairobi, Kenia y Viena, Austria. Su composición es de 193 estados miembros más 2 estados observadores. El presidente actual es Antonio Guterres, es el presidente de la ONU. El vicesecretario es Amina Mohamed. El presidente de la Asamblea General es María Fernanda Espinosa, y la ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas y que entró en vigor esta carta el 24 de octubre de 1945. Sus principales objetivos son garantizar el cumplimiento del derecho internacional,
el mantenimiento de la paz, la promoción y protección de los derechos humanos, lograr el desarrollo sostenible de las naciones y la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. Actualmente, pues todos los venezolanos esperamos la participación de la ONU que nos ayude a resolver la problemática que se está viviendo en Venezuela. Casualmente, cuando venía para acá, escuchaba una información donde decía que las Naciones Unidas comentaba que va a ser tal la multiplicidad de ayudas internacionales que se va a convertir en un tsunami que no va a poder ser detenido por el gobierno de Maduro y que van a tener que aperturar la entrada de toda esta cantidad de medicinas, de todo lo que, alimentos, de todo lo que necesita en este momento la población venezolana para poder subsistir y para poder seguir adelante con su vida. Entonces, el problema realmente de Venezuela es un problema gravísimo, un problema humanitario, pero la ONU va a apuntalar a todos los países que en este momento quieren colaborar con la solución de la problemática. Bien, las alternativas para que Venezuela pueda recuperar la paz y la tranquilidad están basadas en estrategias que ha vigorizado, que ha puesto en vigor a través de las Naciones Unidas, también Estados Unidos, como son, por ejemplo, las sanciones económicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las sanciones económicas por largo tiempo, esta situación pone el pueblo a sufrir más. La espera, si Estados Unidos no aplica la carta de intención, o sea, la Carta Interamericana de las Naciones Unidas, y mientras más tiempo dura la situación venezolana, más se pudiera fortalecer el régimen de la dictadura de Maduro. Lamentablemente, hasta ahora, lo que se ve es que la acción diplomática ha sido rechazada por el señor presidente de Venezuela, Maduro. Creo que la estrategia que debiera trazarse la ONU, la estrategia debe ser de terminar definitivamente con la dictadura. Y para eso creo que debe hacerse un cerco al régimen, a tratar a los fines de que una intervención sea lo menos traumática posible, pero por la vía diplomática no es posible que ese régimen definitivamente termine en Venezuela. Es duro, es difícil, es fuerte, pero hay que entender que la Organización de las Naciones Unidas se creó para mantener la paz y la estabilidad de los estados, y que dentro de esos principios está inclusive la intervención armada. Suena duro, suena difícil, pero las dictaduras no responden a los alineamientos diplomáticos, porque ahí tenemos el caso de Guaidó, que ha sido desconocido por el régimen de Maduro. Si Maduro no entra en condiciones aceptables de negociaciones, entonces el pueblo venezolano va a tener que esperar no se sabe cuánto tiempo para terminar con la dictadura de Maduro. De manera que la Organización de los Estados Americanos tiene que tratar o debe tratar
la salida de Maduro que sea rápida. No importan los medios, porque el fin justifica los medios. Lo que debe tratarse es que los medios no sean traumáticos, pero si es la intervención, yo pienso que si es la única salida, porque los que están hablando en contra de la intervención no son los que están sufriendo en el pueblo de Venezuela, con un régimen que no acepta de ninguna manera, que ni siquiera la ayuda se la quiere aceptar. Entonces, ¿cuál pudiera ser si no hay vía diplomática asequible que este señor acepte? Entiendo sí que en la declaración de principio dice que mantener la paz y la seguridad internacional con el fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, para suprimir actos de agresión u otro quebrantamiento de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste, arreglos de controversia o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamiento de la paz. Pero es que en Venezuela no se están respetando los principios de mantener la paz, porque es el pueblo quien no ha podido mantener la paz y la tranquilidad. De manera que es necesario que la Organización de las Naciones Unidas adopte medidas enérgicas y fuertes, determinadas a ponerle fin a un régimen que realmente no soporta más el pueblo de la caribeña ciudad de Venezuela. Las Naciones Unidas están para la paz, el sostenimiento de la libertad, la justicia y el desarrollo en libertad de los pueblos. Y no es posible que haya obstáculos que puedan mantener a un pueblo en la miseria, la pobreza, la devaluación, pasando hambre y sobre todo en la incertidumbre de una férrea, difícil y voraz dictadura. De manera que ahí tienen la Organización de los Estados Americanos, tiene ahí la ONU una buena iniciativa, una buena razón para aplicar la Carta de Intención de las Naciones Unidas. Profesora. Yo, pasando a otra noticia, quiero transmitirle esta información a los ambientalistas, una información bastante interesante, como es la de liberan al río Sama de 700 toneladas de basura. Óyeme, esto es bien interesante porque lamentablemente los ríos se han convertido últimamente en depósitos de residuos sólidos, depósitos de todo tipo de desperdicio. Inclusive nos refieren que hay mataderos de pollitos en varias zonas de la Ciénaga cuyas plumas y tripas eran lanzadas al río Sama. Aunque todavía pueden existir algunas, pero ya la mayoría están cuidándose de no contaminar como lo hacían antes. Así pues que saludamos esta información que nos trae una perspectiva de que se están tomando medidas para tratar de contener la basura en todos estos sitios, porque la basura trae otras consecuencias. Por ejemplo, el presidente del Colegio Médico advierte que los cúmulos de basura acentúan brotes de sarampión y dengue. Por supuesto, cuando pasamos por las avenidas de Santo Domingo, vemos que en los drenajes hay agua acumulada y eso se convierte en criaderos de mosquitos. Y mosquitos es una ecuación igual a sarampión y dengue. Así pues que el presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, advirtió que los brotes de enfermedades infectocontagiosas que se generan en el país, como el dengue y el sarampión, se activan cuando llueve por la falta de recogida de la basura y el cúmulo de desechos en los filtrantes.
Sin embargo, explicó que estas enfermedades son propias de un país tropical, pero tenemos que tomar acciones para tratar de repeler que se conviertan en epidemia. Así pues, señores, que se agradece que no sigan lanzando a los drenajes cúmulos de basura. Algunas veces veo con bastante preocupación cuando personas que transitan por las calles, peatones, van comiendo algo y la bolsita que contiene lo que van consumiendo lo lanzan a la calle y allí queda retenido en los drenajes. También desde los vehículos, muchas veces vemos que lanzan botellas, lanzan basura, lanzan potes de agua que llevan dentro del auto y lo lanzan sin ninguna contemplación a la calle. También Salud Pública notifica varios casos de paperas en el país y sugiere que hay que tomar medidas lo más pronto posible. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública advierten sobre un incremento de casos de papera, parotiditis, su nombre científico, una infección viral que afecta las glándulas salivales, ubicadas detrás de los oídos, de acuerdo con la literatura médica. Hasta el pasado 19 de enero, las autoridades notificaron 130 episodios de papera atendidos en los centros de salud, mientras que en el mismo periodo del año anterior se notificaron 83 casos, lo que ha reflejado un aumento del 5%. De acuerdo con los datos médicos, la papera es una enfermedad aguda que provoca fiebre, hinchazón y dolor en las glándulas salivales. El periodo de incubación es de 6 a 18 días. Se encomienda, por tanto, evitar el uso compartido de los artículos personales. Sin embargo, esa enfermedad de la papera, que se creía ya que era algo superado, que ya la papera no, esa enfermedad no existía, pero al parecer ahora ha vuelto a resurgir. Es una tarea de salud, del Ministerio de Salud Pública, a ver que haga estudio, a ver cuál es la razón, porque hasta hace tiempo no se sabía de esa enfermedad, que hace muchos años que aquí no se sentía, no se sabía de la enfermedad de la papera. Ya había sido controlada en muchos países, sí, pero están resurgiendo por falta de medidas higiénicas, falta de vacunas y en fin, queda la población indefensa ante nuevamente el ataque de todos estos virus. Precisamente la falta de vacunas, pero eso es una tarea de salud pública, sí, del Ministerio de Salud Pública, que tiene que agenciar esos medicamentos, porque eso es la falta de la vacuna la que ha creado eso, la falta de la inmunización, que no había aquí o no hay la inyección preventiva de la papera y otras enfermedades. Bien, y continuando ahora, pasando al ámbito político, tenemos que la Comisión Bicameral, que estudia el proyecto de ley del régimen electoral, arribó a un consenso sobre diversos temas que mantenía la división entre los legisladores, tales como el arrastre entre diputados y senadores, y ellos acordaron que se mantendrá tal y como está establecido en la ley 157-13, que instituye el sistema de voto preferencial. O sea, yo no sé, porque se está haciendo un estudio de una ley para reformarla, y entonces se sigue con el arrastre, donde los senadores arrastran a los diputados, así sí es cómodo. O sea, los senadores pueden prácticamente, lo que aspiran a senadores, los partidos grandes, los números bajitos, quedarse sentados, porque con el arrastre de los diputados tienen. Y eso que se está estudiando, reformar la ley del régimen electoral. Y entonces aquí te sale en primera línea que se mantiene el arrastre. Yo no entiendo cómo es que se hacen reformas. Una reforma donde se fortalece mejor lo viejo,
donde se fortalecen las leyes que se ha visto que solamente sirven para truquear, para que impopulares puedan valerse del poder y continuar allá mismo, subido en el palo, como dice una canción. Yo en ese aspecto no estoy de acuerdo. Yo creo que cada quien debe buscarse su voto. No estoy de acuerdo que los diputados trabajen y que ellos sean su voto, sean quien arrastren a los senadores. No sé, creo que eso ahí no me convence. Creo que ahí hicieron un flaco trabajo en la ley 157.13 que instituye. No estoy en contra del voto preferencial, pero sí estoy en contra del arrastre de los senadores a los diputados. Profesora. Ahora pasamos a la sección del pueblo, donde escuchamos pues el requerimiento de las personas que necesita que alguien transmita su problemática. Aquí tenemos una información que nos trae una afiliada al sistema de pensiones, donde dice, manda una carta al presidente de Medina para que reconsideren su caso. Dice que el dinero que le correspondía considera que no es suyo, porque a pesar de que trabajó 60 años, o sea, quedó pensionada a los 60 años, buscándosela, como se dice en el argot popular, pero lo que le asignaron fue una pensión de 9.411 pesos. Y ella reclama que le den el acumulado que le corresponde por los años de servicio prestado. Y el argumento que esgrimen es que ella, cuando fue afiliada al fondo de pensiones, tenía 44 años y no los 45 que se requerían para el momento que toda empresa debía haberla inscrito en el sistema de pensiones. Ella pide que por qué razón le retienen su dinero cuando fue un dinero que fue trabajado durante tantos años y que ella lo necesita para poder disponer de tal vez instalar un pequeño negocio, reparar su carro, pagarle el monográfico a su hijo, hacer mejoras en su casa, ya que actualmente está pensionada y no tiene otro empleo. Y tampoco tiene seguro médico. Lo que le da más impotencia es que cuando esta se termine, esta pensión de 9.411, estaré más vieja y no tendré ni un centavo. Si hubiera tenido acceso a lo acumulado, podría tomar ese dinero y ponerlo en la banca comercial a plazo fijo y me daría casi el mismo monto que la pensión, y con la diferencia de que recibiría un monto mensual y mi dinero hubiese quedado intacto para yo poder tener allí un respaldo y una seguridad social. ¿Qué te parece? Bueno, la seguridad social aquí, imagínense, no funciona. Empezando por eso, porque los planes de seguridad social prácticamente parece que eso es para que estas grandes corporativas de los bancos se queden con ella. Entonces aquí hay que hacer fuertes reformas a los planes de seguridad social, a lo que tiene que ver con los seguros médicos. Aquí se está estafando, aquí se está acabando prácticamente con el sudor, el trabajo, valga la redundancia, de los trabajadores. Aquí cuando las personas llegan a la edad de pensión, eso es increíble, el papeleo que tienen que hacer para que le entreguen sus prestaciones, después que ha acumulado dinero. Estas corporativas que son solamente que tienen los bancos, no responden. Lo que es las ARS y los fondos de pensiones, esos son prácticamente estafas que hay. La gente, cuando llega a su edad de retiro, eso es increíble para darle su dinero. Además, ¿quién ha dicho que una banca tiene que retener el dinero
porque si bien es cierto que un país tiene que tener seguridad social, pero yo pienso que el tener la seguridad social es una opción también de la persona. Si esa persona decide retirar su dinero en cualquier momento, la ley debe de estar reformada para eso, porque por eso es que ellos se quedan con los dineros de muchos fallecidos. El dinero que acumula el trabajador es de él, y él lo guarda como si y ese dinero es equivalente a si tuviera guardado en un banco, que lo guarda con el propósito que él quiera, para retirarlo cuando él quiera. Porque tiene que estar sujeto a una obligación de que el trabajador, cuando no esté empleado, tiene que esperar una edad determinada para retirar su dinero. Yo pienso que eso no es así. Lo que pasa es que se han convertido en grandes negocios y corporativas a cuesta del sudor de los trabajadores. No quieren devolverle el dinero cuando cumplen su edad de retiro. Y aparte de eso, las terribles burocracias que le establecen a estas personas para poder retirar su dinero es grandísima. Entonces, el Estado tiene que intervenir para que haya una reforma de la ley de seguridad social, tanto en el plano laboral como en el plano médico. Esto no puede seguir así, como son los seguros médicos, que tampoco responden a las necesidades de la población. Pasando a otras noticias, tenemos también que dirigentes PLDistas no descartaron la posibilidad de que un grupo de partidos políticos minoritarios apoyen al expresidente Leonel Fernández en la búsqueda de candidatura presidencial en los comicios generales del 2020. Esta declaración la hace el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montá, quien consideró que el sector que sigue a Fernández tiene todo un paquete para irse del PLD, si le falla la estrategia que ha desarrollado hasta ahora. Bueno, no sé de dónde Temito saca esto, de que Leonel tendrá un paquete para irse del PLD. Leonel es un político y yo pienso que Leonel resistirá, aunque sí voy a decir algo en estos momentos y me la voy a jugar. En verdad, las aspiraciones de Danilo optar por un nuevo periodo no es descartable. Danilo, la Constitución será reformada y el presidente Danilo Medina aspirará de nuevo para el 2020. Las condiciones que se han dado, donde el exmandatario le ha dicho a personas íntimas de él que seguirá siendo presidente, hemos tenido esa información, y Danilo, vas otra vez a aspirar a la presidencia de la República. La Constitución va a ser reformada. Oigan que lo digo hoy. Van a reformar la Constitución y Danilo aspirará de nuevo. Continuando con los comentarios de lo que decía Temito, el aspirante presidencial también el aspirante presidencial Francisco Domínguez Brito consideró indiferente para los fines del PLD el apoyo de partido minoritario. Advirtió que ahora los dirigentes, que siempre han sido invencibles en el PLD, se harán notar y quieren renovación y relanzamiento. O sea, ahí tenemos una afirmación apoyando a Leonel, pero de toda manera pueden estar seguros
que las aspiraciones de Danilo se van a mantener. Profesora. Yo quiero referirme en esta parte a la electricidad. En los últimos días nos hemos aquejado de cortes de electricidad en diferentes sectores de la ciudad. Y mucha gente tiene la expectativa que las plantas de Punta Catalina van a solucionar la problemática y parece ser que no es así. Servirán para fortalecer la capacidad de generación del país y para disminuir el costo promedio de la electricidad producida, pero por lo mismo no resolverán las pérdidas en la distribución de la energía. Estas pérdidas ocurren por el mal estado de las redes y por una sustracción practicada por muchos usuarios que hacen invisible a las distribuidoras como empresas autosostenibles. O sea, que se hacen invisibles a las empresas que están encargadas de la electricidad, ese robo de energía. Así pues que esta situación es motivo de sorpresa para muchos extranjeros que nos visitan, acostumbrados a que en sus lugares de procedencia ese tipo de delito no existe. Pero la solución implica tomar medidas que serían muy impopulares para los numerosos usuarios que no pagan. Y esa impopularidad se traduce en un costo político que el gobierno tendría que asumir, sin certeza alguna de que la buena acogida y de que esas medidas tendrían entre los que sí pagan fueran a superar el efecto perjudicial entre los que serían afectados. Miren, hay que hacerle entender a las personas que roban la electricidad que se están haciendo a futuro un mal, tanto ellos como todos los ciudadanos. Yo he visto esta experiencia en otras partes, en otros países, donde las personas se sienten muy complacidas porque, ay, bueno, me conecto al cable del vecino o me conecto al cable del poste de la luz que está en la vía, y resulta que esto va deteriorando poco a poco el sistema eléctrico, porque ya no se pueden hacer reparaciones, ya no se pueden comprar repuestos, y a la larga empiezan a sufrir de cortes generalizados que se van a ir multiplicando y sucediendo con mayor frecuencia. Así pues que, amigo usuario que tal vez me está escuchando, tiene que entender que tiene que pagar, por supuesto, una tarifa. Tal vez esa tarifa en las zonas populares sea una tarifa menor, una tarifa solidaria, pero todos tenemos que acostumbrarnos a pagar para poder tener un buen servicio y para que no ocurra a futuro no se puedan realizar las reparaciones requeridas por los sistemas eléctricos. Es importante. Bien, y pasando a otras noticias, tenemos que el sistema de voto automatizado que la Junta Central Electoral busca implementar en la primaria del 6 de octubre habría encarecido su costo al consumir 711.2 millones, un 49% del presupuesto total que estaba estipulado en 1.449 millones. El monto se gastaría en la compra de los equipos y en la publicidad, entre ellas educativa, conforme a la proyección elaborada por la Junta Central Electoral. Según el presupuesto, para aplicar la tecnología desarrollada por técnicos del organismo de elecciones, se invertirán 561.2 millones, un 39% en equipos complementarios, pruebas técnicas, entrenamiento, colocaciones de isla en lugares públicos. A ellos se suman 150 millones que se utilizarán en la publicidad y que involucran las publicaciones legales, materiales publicitarios, colocación en medios impresos y puntas digitales. Bueno, yo lo que digo en esto es que ojalá que si la Junta va a gastar 700 millones y pico en el voto automatizado, que no sea como ha pasado con los escáneres, porque oye, este país no está en condiciones de hacer
Primeramente, la erogación que se le da a los partidos, la gran cantidad de dinero, el presupuesto, una gran parte del presupuesto de este país se está yendo en asuntos electorales y en cosas de partido. Yo pienso que el gobierno, la población debe poner ojo a estos extraordinarios gastos que se están haciendo. No estoy de acuerdo que la democracia debe mantenerse, pero también estoy viendo que son muy voluminosos los gastos en lo que se está incurriendo, más aún tomando en consideración lo que sucedió en las elecciones pasadas, donde esos equipos no fueron utilizados ni dieron los resultados que se esperaban. El país no puede continuar ese derrotero de tantos gastos. Creo en el modernismo y creo que sí, las cosas deben de hacerse, pero estoy viendo una exageración en un país que tiene tanto problema con los hospitales, enfermos, problemas de salud, problemas de vivienda, en fin, donde el Estado carga con tantos problemas, y que aquí se está hablando como si nada de 712.2 millones por un lado, por otro lado 1.449 millones, por otro lado se está hablando de 561.2 millones. Entonces, señores, miren, esto va para largo. Solamente mi reflexión es a la Junta y al gobierno que miren bien sobre estos gastos, que la situación después de las elecciones, el pueblo es que lo paga con impuestos, y nos van a trazar línea los organismos internacionales con las deudas extraordinarias que tiene este país. Entonces, ojalá que las cosas salgan bien. Ya vimos que unos escáneres que no sirvieron. Ojalá que esta vez no sea lo mismo, aunque esta vez son para la primaria, pero solamente hago mi reflexión en el sentido de que me siento alarmado con esa gran cantidad de dinero que se van a gastar. Ojalá los resultados sean buenos, pero en sí somos un país tercermundista, subdesarrollado, un país pobre que no puede estar tirando cientos y 700 y 1.449 millones en un proceso eleccionario. Profesora Regina del En la Nogal. sección de arte y espectáculos tenemos la dominicana Grace Subervit. Se destaca en Corea del Sur con la serie Oh My Grace. La dominicana Grace Subervit ha logrado un espacio importante en la televisión de Corea del Sur. Desde hace 10 años trabaja en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos. Desempeño que la ha convertido en figura estelar en producciones de los estudios Warner Bros. Desde hace más de una semana se encuentra en el país como invitada al Festival de Cine Global Dominicano, en el que participó en la jornada de conferencias en donde prestó su colaboración. Dicha gestión fue transmitida a través de la Embajada Dominicana en Corea del Sur, nación en la que fue invitada de honor del festival. Así que tenemos a esta dominicana brillando y dando luces por allá en un país bien distante, con nada más y nada menos que en Corea del Sur. También tenemos en esta sección de arte la celebración del natalicio del maestro Ramón Oviedo con una importante exposición. Con motivo de la celebración del 95 aniversario del natalicio del maestro Ramón Oviedo, declarado por el Congreso Nacional como Maestro Ilustre de la Pintura Dominicana, la Fundación Ramón Oviedo, en coordinación con Antonio Ocaña, expondrá a partir de este jueves 7 de febrero 3 autorretratos y 4 obras del maestro, 7 misterios pictóricos con su sello magistral. Hablar del maestro Oviedo es hablar de uno de los máximos exponentes del gran arte latinoamericano, a quien sitúan los expertos al nivel de Wilfredo Lam,
Rufino Tamayo y Roberto Mata, entre otros. El maestro Oviedo, condecorado por el Estado de Francia como caballero de la Orden de las Artes y las Letras, tiene su autorretrato en el Templo de la Cultura Universal, nada más y nada menos la Galería de Uffizi en Florencia, Italia, y ha recibido las mayores condecoraciones en su natal República Dominicana. También hacemos comentarios del premio de Acroarte, el cual fue señalado, se le concedió al maestro Franklin Domínguez. Esta semana esta sección difundió el artículo donde se le reseña al dramaturgo y cineasta Franklin Domínguez como el ganador del premio con una trayectoria de más de 5 décadas en el arte. Ayer su nombre quedó grabado en la lista de la decisión de la Junta Directiva de Acroarte. Así pues que es satisfactorio para esta Fundación Acroarte poder reconocer una personalidad de la estirpe de Franklin Domínguez. Su obra va desde la comedia, explorando con agudeza la tragedia, aborda el teatro infantil y navega por el drama cotidiano. Y es una referencia importante para nuestros artistas del arte escénico, no solo en República Dominicana, sino también para otros mercados de América Latina. Así que honor a quien honor merece, a todos estos dominicanos que se han distinguido a nivel internacional y que han puesto el nombre de República Dominicana dentro de las luminarias en cuanto a todo lo que se refiere al talento y a la creación. Así pues que nos sentimos verdaderamente honrados de todas estas distinciones y también de ver cómo esta figura joven del cine y la televisión se destaca en un país tan distante como Corea del Sur. Increíble. El maestro Oviedo ha roto fronteras y ha puesto el nombre de la República Dominicana en alto. Es un artista dominicano que se ha dado a conocer, de mucho prestigio y mucha valía, y que nos representa con dignidad, profesora, a donde quiera que ha estado. Desde aquí nuestras calurosas felicitaciones a este artista, símbolo de la dominicalidad y ejemplo de la cultura y del arte popular. Bien, y para continuar con el desarrollo de las noticias, la otra información es que la deuda de más de 700 millones en que ha incurrido el gobierno central desde el pasado mes de agosto hasta la fecha, con los 204 suplidores de panes y galletas de desayuno escolar a escala nacional, ha generado problemas financieros a ese sector, hasta el punto de que el déficit lo ha llevado a anunciar la suspensión de sus operaciones este próximo lunes. Así lo hizo saber el presidente de la Unión Nacional de Productores de Harina, ahora David Disser, quien denunció que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, ha colocado a los panaderos en una situación insostenible. Ni siquiera el 40% de los panaderos han recibido ningún tipo de pago. Bueno, esto realmente es sumamente difícil y lamentable que el desayuno escolar se mantenga en una litis con los suplidores, donde se cree y se esperaba o se espera que esto sea una prueba angular del desarrollo de la educación dominicana. Son cosas que a veces yo me la pregunto, porque si aquí se luchó por un 4% para la educación, se entendía que todas las aristas que componen el sector educativo
iban a estar resueltas, incluyendo esta del desayuno escolar. Pero ya vemos que realmente ni siquiera el 40% de los panaderos han recibido ningún tipo de pago. Y es por eso que la Cooperativa de Servicios Múltiples, Procesadores de Harina, la Copoharina, que es la entidad que nos suple, que suple a los panaderos, tiene dificultades. Dice que los recursos que tenía disponibles para financiar esto se han agotado. Entonces, llamamos al Ministerio de Educación a que honre su compromiso y que le cumpla a estos servidores del desayuno escolar para que la educación no se mantenga en dificultades, porque realmente es difícil que en la República Dominicana aparezcan cosas como esta, cuando se supone que ya eso está o estaba presupuestado. De manera que ojalá que este conflicto termine rápido y que el desayuno y que se le pueda pagar a los suplidores a los fines de que ellos cumplan su labor de suplir a las escuelas del desayuno escolar. También tenemos que en Barahona el presidente Danilo Medina dijo que aquí que cuando la cuarta revolución industrial que se vive en estos momentos llegue a su plena capacidad, se van a perder muchos empleos, y recordó que hay estimaciones que dicen que entre 5 y 10 años la mitad de los empleos del mundo se perderán como consecuencia del desarrollo de la innovación y la tecnología y el conocimiento. Se van a perder empleos en la ingeniería, el derecho, en la contabilidad y toda la carrera. Y las carreras que se dicen que no van a ser tocadas son aquellas que se ejercen a partir de las emociones, dijo Medina. Entre esto citó a los psicólogos que tienen que trabajar con las emociones de la persona. Bien, y con estas últimas noticias agotamos un día más de nuestra agenda aquí en el programa Actualidades Dominicanas. Será pues hasta el próximo sábado, donde estaremos transmitiendo una nueva emisión de este programa. Los conductores, quien les habla, Apolinar de la Cruz y Reginas del Nogal. Dios mediante, hasta el próximo sábado, y con ustedes para la despedida final, la profesora Regina del Nogal. Gracias por su atención y hasta una nueva emisión el próximo sábado. Que tengan un feliz fin de semana. Buenas tardes. Escuche todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por generacionesradio.com Actualidades Dominicanas, un programa de entrevistas, noticias, arte y comentarios, con una cobertura nacional e internacional de los acontecimientos más relevantes de la actualidad. Una producción y dirección del periodista Apolinar de la Cruz.